volaba por sobre las casas, por sobre mi casa de 2 pisos, por la catedral, pasaba por la catedral, así, volaba. Pero mentalmente yo conocía, y conocía todo lo de abajo. Desde muy niña, y yo todo lo que pasaba retenía, o si no, lo que va a pasar me venía. Eso ya es un privilegio, un don. Es un don especial, sí, que yo he tenido desde chiquita. Antes de que hable el Papa, yo ya sabía lo que va a decir. Así era. Ayer fue Navidad y para mí un hermoso regalo la entrevista de hoy día con Olguita Molina. Gracias. Esta mujer que ven aquí tiene una historia maravillosa. Nos va a contar lo que ha significado ese Quito añejo de los años 50, porque Olguita nació en 1934 y desde entonces para acá su historia tiene muchos matices que contarnos. Uno de ellos, la fotografía. Olguita, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Se le ve? ¿Se le mete bien para los 90 años que reza? ¿O cuánto? ¿91? Creo Ya que 91. A ver, Olguita, ¿dónde nació usted? ¿Cuándo? ¿Cómo era ese Quito cuando usted nació? No, yo cuando nací en Ambato. En Ambato. Sí. ¿Ya? ¿En qué año y qué fecha? En 1934, el 9 de mayo. El mes de las madres. O sea que este mayo cumple 92 y nosotros cumplimos con llevarles esta historia para que conozcan lo que ha sido la trayectoria de una mujer educada, cultivada, porque usted se cultivó en el campo de la medicina, ¿verdad? Sí, cuando vine acá a vivir a Quito. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era su vida? Cuéntenos cómo eran esas callecitas en Ambato, haber nacido allá, frente a la Mama Tungurahua. Era muy bonito. Nosotros vivíamos en una casa pequeña cuando yo nací, donde tenía mi padre, que era abogado, tenía el estudio. Entonces, cuando yo nací, mi papá se pasó a un departamento más grande, en una casa más grande. Entonces, ahí vivíamos frente a la catedral. Y ahí me crié. Estuve yo recién nacida cuando estuve ahí. ¿Y desde qué edad tiene memoria usted? Desde esa edad. ¿Usted puede recordar cosas de...? Yo puedo recordar una cosa muy interesante. En esa edad a mi mamá le da fiebre tifoidea. Ahí en ese entonces la tifoidea era una enfermedad muy grave, ¿no? Porque no había tratamientos ni cosas. Entonces me aíslan, a mí me ponen en un cuarto, así, y a mi mamá en el cuarto, el patio adelante, no grande. Era una casa antigua de tipo de la colonia. Entonces yo estaba ahí en un cuarto grande con una tía que tenía creo que unos 18 años por ahí, que me cuidaba. ¿Y usted qué edad, Olguita? ¿Yo? Sí, ahí. Yo de 1 mes y medio. ¿Y tiene memoria de 1 mes y medio? No, espere, no solo es memoria. Porque nací afuera y se pasaron porque yo nací a la casa grande. Entonces, digamos que tenía 2 meses, así, eso no recuerdo mucho, porque nunca me pregunté. Pero era recién nacida y mi mamá estuvo enferma de la tifoidea en donde era la sala. Así era el corredor y venía el otro corredor. Y acá estaba yo en este cuarto, así. Había un patio grandote, la pila, todo como eran las casas antiguas. Entonces mi tía me tenía ahí, me cuidaba, me veía, y también la empleada que había se llamaba Isabel. Y mi tía se llamaba Olinda Inés. Entonces ellas me cuidaban. Un día, siempre mi tía venía, y ya cuando estaba yo despierta me sacaba y me tenía así de los brazos y me sacaba a estar en el corredor.
Entonces el corredor era aquí, estaba allá los dormitorios, mis hermanas, y allá mi mamá en el otro, o sea, así sesgo. Para atravesar todo un patio, verá, un patio de las casas antiguas. Entonces, mi tía me tenía de los brazos, sentada así en los brazos de ella y yo metidita, ¿no? Entonces yo estaba mirando todo. Yo me recuerdo de esa casa, de esas cosas, de esas paredes, de esas puertas, de todo lo que había ese rato. Y yo tenía 2 meses, sí, digamos 2 meses. ¿Usted cree que esa memoria es un privilegio, conociéndola ahora en la es medicina? un privilegio porque durante toda mi vida lo tuve. Ya de grande y de todo, una memoria muy privilegiada. Entonces, verá, me tiene mi tía así y mi mamá está allá, libre de todos, nadie iba allá, sino solo la empleada que le atendía a ella y mi papá, porque mis hermanas estaban en otros cuartos. Usted es una de 2 hermanas. En 12, sí. ¿Usted es la mayor o...? No, yo soy la cuarta. Ah. Entonces, ¿y tiene hermanas mayores que usted actualmente? Mi hermana Ligia, que cumplió 97. Mi hermana Laurita, que es 2 años antes que yo. Mi hermana Bachita murió. Mi hermano Paco también murió. Entonces ahorita tengo 2 hermanas antes que mí. ¿Mayores que usted? Mayores. Lo cual nos obliga a hacer un conversatorio con ellas también, para ir conociendo. ¿O ellas no gozan de esta memoria que usted ostenta? ¿Cómo? ¿No gozan de la misma memoria que usted ostenta? No sé. Bueno, haciendo gala de su memoria, ¿qué más pasaba en ese entonces? Bueno, esto lo cuento de importante de recuerdo. Yo estoy así con mi tía, ¿no? Ella me tiene y yo estoy mirando. ¿Cómo sé que mi mamá está allá? Soy recién nacida. ¿Y cómo sé que nadie dice nada? No. Yo sé que mi mamá está allá. Eso he tenido toda mi vida. Un conocimiento extraordinario. Exacto, porque el idioma todavía no... Por eso escribí este libro, Mis experiencias extrasensoriales. ¡Wow! Aquí está el libro. Dice, mis experiencias extrasensoriales. Entonces ahí es todo lo que he tenido de experiencias extrasensoriales. ¿Cuántos libros ha escrito, Olguita? ¿Ah? ¿Cuántos libros ha escrito? 3, los 3. No está aquí el Miraflores. Bueno, cabe indicar que estamos aquí en el barrio de Miraflores, ¿sí? Y tenemos, claro, ha escrito un libro que dice Miraflores, un barrio, una parroquia con historia. Está escrito desde cuando se ha fundado. ¿Y por qué lleva el nombre? Porque el dueño vino de Lima y en Lima tenía una quinta que se llamaba Miraflores. Todo eso investigué cosas, yo me fui hasta los museos, a todas partes, y escribí en el libro. Eso. Y entonces el dueño, que era quiteño, ya vino a vivir aquí y compra esto grande, ¿no? Con montaña, con todo, y le pone Miraflores. Era peruano. Mira ecuatoriano, que vivió en Perú y tuvo allá la hacienda. Ah, ya. Era el señor dueño de este terreno. Vea esto, qué tan interesante. El municipio de Quito debería hacer lo que nosotros, como el podcast de Guille, estamos haciendo para atesorar estos conocimientos. Claro. Me ofrezco a hablar con el alcalde, o al menos con la gente que está cercana a él, para que hagamos algo interesante. Ahí, por ejemplo, está una cosa muy interesante. Entre todo lo que estaba yo investigando, me fui al centro aquí, a la ciudad, ¿cómo es? ¿Al centro histórico? Pero a la biblioteca, todo eso, con el jefe hablé. Y me dio permiso para que haga lo que sea, para escribir. Y entonces yo voy a una bodega para buscar libros antiguos y ver cosas. Y no hallamos nada de libros en donde debían estar. No saben qué ha pasado. Entonces yo me bajo a una bodega y por ahí encuentro un chulla libro, pero el más antiguo, en donde está el terreno vacío, en donde están las cosas y todo.
Entonces después, por años que yo me comuniqué con el dueño que era de esto, que me vendió el terreno, y la mujer también que les conocí, y él me dice, yo quisiera reportar todos estos libros, vea todo esto que tengo, desde las Galápagos y todo donde he trabajado y todo, tengo los libros. Ahí han de haber estado los libros de Quito. Quiero revolver al municipio, me dijo. Lo que Pero ustedes no se ahora hizo quieren hacer, por ejemplo, para no desviarnos de esta entrevista, usted también quiere donar sus cámaras porque usted ejerció el servicio de fotografía para el hospital en medicina. Hacían fotografía médica. Sí, yo hice fotografía médica. Cuando vine de Ambato, necesitaba trabajar aquí y vine a vivir acá. Entonces, una prima mía que trabajaba en el hospital, estaba el hospital recién inaugurado. ¿Cuál hospital? En Andrade Marín, en 1970 inauguraron. Entonces yo vine en 1970 y en el 71 por ahí entré a trabajar. Y entonces lo que hubo esta vacante porque la chica que había sabido tomar las fotos ya iba a entrar en la universidad y ya no iba a trabajar. Entonces me dieron a mí, pero no sabía yo nada. Entonces el doctor Jaime Rivadeneira me da un libro que decía fotografía médica. Entonces era un lindo libro con fotografías y enseñaba cómo tomar las piezas macroscópicas, cómo hacer los slides para la proyección, cómo hacer todo lo de fotografía. Porque en ese entonces solo se hacía slides, no había todavía las cámaras ni nada de las cosas que toman ahora, ninguno de los equipos modernos. Entonces yo hacía como estaba en el libro, que era antiguo. Entonces ya después de eso, ya tomaba pues yo los slides, solo slides. A veces me hacían hacer a papel, ¿no? Pero eso era para proyecciones, para los Con libros. carácter científico, digamos. Sí, ya para los libros que estaban yendo a presentar o lo que quiera. Entonces, todos los médicos trabajaban conmigo. El doctor Jaime Rivadeneira era el jefe de patología y fotografía pertenecía a patología. Venían de patología a tomar las piezas macroscópicas. Si era un tumor, si era un niño que ha nacido sin cráneo, con la cabeza al aire o con los intestinos al aire, tal como nacían, les venían y les tomaban allí. Era un aparato grande, un trípode, ¿no? Entonces aquí tenía una mesa y encima de la mesa también se ponía una caja de vidrio. Entonces salía luz de abajo en la caja y se formaba aquí. Entonces yo acomodaba la pieza, hasta este tamaño era. Al principio, cuando recién vine, me hacían tomar abajo en la morgue. Ahí me pusieron una oficina y yo tenía que entrar a la morgue. Pero después ya me subieron arriba. Entonces tomaba ahí las fotos, tomaba de los pacientes, de las piezas, de lo que sea. Tomaba de libros. ¿Y ese material dónde está? Todo está en el hospital. Había el servicio de fotografía que pertenecía a patología. Entonces yo tenía dos oficinas, una que era la cámara oscura y al frente tenía la oficina donde era mi sala de estar y donde yo trabajaba. Venían los rollos que he tomado de la Kodak, entonces a poner nombres, a poner números, a archivar del servicios y todo. Tenía unas cajas con cajoncitos del tamaño del slide. Entonces se ponían los slides, los nombres, los años. Y después al carrusel para proyectar. Claro, y ahí venían los médicos, pasaban cuando ya, entonces ya llegó de donde se mandaba a revelar. Entonces venían. Ecuacolor. En Ecuacolor. En Ecuacolor se revelara. Y yo de puro patriota me fui a Panamá y aprendí a revelar a color. Es 7, el proceso es 7, claro.
Ahora ya me he olvidado todo porque no llegué a hacer. Empezaron a hacer las máquinas y las cosas que en donde iba a hacer, pero salía carísimo y no hicieron. Entonces yo nunca practiqué. Pero bueno, tuvo la iniciativa de ir a Panamá a Claro, aprender. y yo sabía, pero blanco y negro sí hacía, ¿no? Eso sí me hicieron aquí. Blanco Usted y negro, revelaba el blanco y negro. revelaba, preparaba los químicos, lavaba. ¿Usted se acuerda de ese precioso, digo precioso porque le veo a este bebé aquí, a esta preciosura? Entonces digo, ¿usted se acuerda cómo olía el fijador? Sí, eso le digo, yo preparaba el fijador, el revelador, todo. El blanqueador. Ajá. Qué ricolor que era eso. Solo quienes pasamos por el cuarto oscuro sabemos Tenemos eso. ese gustito que era de los olores. Tenía una cosita así de plateada con la tapa. Entonces en la oscuridad se le ponía así el rollo tapado. Ya, entonces en la luz ya le ponía el líquido, el revelador. Ponía el reloj. No sé cuántos, ya no recuerdo. 7 minutos. Ya sonaba el coso, le sacaba el líquido, le enjuagaba y le ponía el fijador. Ajá. Eso es lo que yo hacía siempre. Hacíamos los que hemos pasado haciendo fotografía. Yo también en el caso de fotografía profesional, porque empecé a vivir esta profesión, ¿no? Claro. Entonces, y en su caso, qué hermoso que tenga memoria de todo eso. Pero un privilegio, ¿no? Sí. Que no muchos han tenido de experimentar, ver la magia, cómo sale en el cuarto oscuro, cómo sale la foto. Todo. Qué lindo, ya cuando se prendía y ya estaba todo ¿cómo es? El negativo. Ya cuando estaba seco el negativo, Llevarle a la ampliadora. ponía en el aparato que no me acuerdo el nombre propio. Ampliadora. No era la ampliadora. Bueno, tal vez el nombre, pero no, un nombre tenía, porque ahí poníamos abajo una caja con luz. Ahí le ponía el negativo. El negativo que estaba pegado en una la cosita. mesa de luz, claro. Y eso, acá, como el que está ahí adentro, el mío. Bueno. Ahí dentro uno está con... No importa, ya le vamos a indicar. Entonces, ese coso le ponía acá debajo y tomaba las fotos. En eso estaba. Sí, claro. O sea, usted hacía un negativo. Del negativo puesto ahí, la caja de luz mandaba la cantidad exacta de luz para que se imprima en el papel. Acá estaba la máquina, ¿no? Del equipo Leica, en esta cosa. Sí. Se le subía y le bajaba. Podía tomar de este tamaño y de este tamaño. Claro. Bajaba hasta que dé el tamaño de la esta. Podía copiarme toda la tira. Todo un negativo y darle al médico. Esas cosas hacía. Qué interesante. ¿Y durante cuánto tiempo pasó eso haciendo? ¿Cuántos años le significó hacer eso? 20 años. ¿Cuántos para jubilarse? 20 años, ¿no? No, mucho más, pero bueno. No, ¿Usted qué edad tenía cuando vino a trabajar acá? Eso sí, ya no le sé decir. No. ¿De Ambato a qué hora, cuándo salió? ¿De qué edad salió de Ambato? No, pues de Ambato vine a vivir acá ya con mi marido y con mis hijos. Ah, ¿sí? Claro. O sea que usted recién acá... Ya cuando vine a vivir acá, compramos una propiedad en Tababela. Entonces ahí vivíamos con mis hijas, todos ahí se criaron, les puse en una escuela de por ahí, vivíamos ahí. Entonces ya después cuando nos pasó la carretera y nos cortó el terreno, 17 hectáreas era. Entonces nos cortó el terreno y vendimos lo de acá, y lo de acá, lo que daba a la calle, vendimos lotes. Entonces con esa plata hicimos esta casa. Pero yo ya trabajaba. O sea, usted ya vino casada, significa que usted allá vivió toda su adolescencia, sí, toda su infancia. Sí. Y entonces, de ahí es lo que nace el terremoto de Ambato, pues el libro que escribe. No, el libro que escribí aquí.
Aquí lo escribió. Ay, ese libro, Pero Terremoto de Ambato en el terremoto de Ambato 1949. yo he tenido 15 años. Claro, porque nace 1934, Ya. 1949. Entonces mi papá nos 15. llevó después del terremoto a todas las hermanas, a todos nos llevó y nos hizo, era todo el Perileo que se hundió y andábamos por los techos, solo por techos. Y por ahí en el centro del pueblo había un ratito que no se había hundido y ahí salió una señora y otro señor. Esa señora era idéntica a mi tía, a mi abuela, Ya. idéntica, y habían sido parientes, que yo nunca le conocí. Y mi abuela y mi abuelo eran de... ¿Tiene recuerdos del terremoto usted? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba Claro, haciendo? ¿Cómo yo fue? en el terremoto estaba, mira, estaba en el, no ese rato, en el balcón, en mi casa había una terracita y unos corredores así que eran afuera. Entonces se salía y se estaba en el sol y se veía todo Ambato. La ciudad, las casas, la montaña, la iglesia grande, todo se veía. Y entonces, desde su casa, desde su desde balcón. mi casa. Yo estaba ahí en uno de los corredores esos, mirando, siempre, hasta ahora. Me gusta salir y mirar todos los días, a toda hora. Es un defecto, me dicen. No. Claro que no. Entonces, la muchacha, la empleada, me dice, solo en el balcón le gusta estar. Ay, y se molesta. Entonces yo salía y un día estaba así, mirando. Veo la iglesia, veo no sé qué más así de las cosas de cerca y digo, todos tienen la vista. ¿Cómo se ve esto? Se ve todos los días. Pensaba algo así, un poco de cosas estuve pensando que casi ya no recuerdo, porque no he vuelto a estar pensando. Y entonces un rato de esos digo, este paisaje nunca debe cambiar, o cambiará. Capaz que mañana ya no hay, mañana el terremoto. Eso se acuerda usted. Eso pasó, como no me de acordar. Entonces en el terremoto estábamos, mis hermanas estaban haciendo jardín. Mi hermana que todavía vive estaba en el jardín de la mitad, que era un redondo grandote, porque era parque, era una quinta grande. Y estaba ella ahí y estaban todos. Entonces entraron a tomar agua y yo me estaba peinando en el porque al frente ya estaba mi enamorado, que vivía ahí, que fue mi marido, no el papá de mi hija. Entonces yo me estaba peinando cuando todas ellas entran, toman agua, que ni sé qué, que no sé cuándo y salen. Yo salgo, estoy yendo a salir atrás cuando el terremoto. No les vi ni siquiera lo que bajaron, era una grada altísima, así, que bajaba todo un piso, una grada ancha de piedra, que inclusive tengo fotos de eso. Y bajan corriendo, pues toditos salen a la calle principal que estaba recién abierta, la avenida de Circunvalación se llamaba, porque circunvalaba todo Ambato, por Claro. Miraflores, por todo, y sí, daba la vuelta el bus así, y toda la gente, ¿no? Entonces nos venimos a la Circunvalación, y toditos estábamos ahí arrodillando, llorando. ¿Pero qué se sintió? ¿Sintió que le movió el piso? ¿Cómo fue? Claro, pues fue un movimiento que no te puedes ni parar, te caes. Y allá se abrió la tierra, se cerró. Entonces la vecina de al lado dice, no se pongan al filo, tengan cuidado, les puede tragar. Entonces corrimos al rincón de la calle, pero se abrió la tierra. Allá al fondo de esa carretera había hay pues hasta ahora una montaña que se llama Casigana. Entonces esa le vi que se cayó así un pedazo, una cosa pedazo inmenso de una montaña. Se bajó así. Un rato le tapó al río, porque es abajo del río.
El río era más lejos de donde nosotros. La línea del ferrocarril pasaba por el pie de nuestra propiedad. O sea Y que se dañó nosotros también. le veíamos pasar al tren a cada hora y todo. ¿Y cómo reaccionó la gente? ¿Cómo reaccionaban las autoridades? ¿Qué decían? ¿La radio qué decían? Uy, no sé de radio, no me acuerdo de radio. Pero la Pero gente... sí, mis hermanos y todos, ¿no? Pero claro, enseguida ya estaban llamando que estén en paz, que dice qué, que no sé cuándo, ya empezaron a recoger a la gente y ya nosotros estábamos también ahí. Poco a poco nos reunimos, todas las vecinas nos queríamos mucho y estábamos yo con una señora de al lado que me le quería yo y ella me quería, abrazada a ella. Mi mamá con tantos que tenía estaba con todos los guaguas chiquitos y todos. Entonces, ahí estábamos. Mi papá sacó la camioneta que tenía y nos ponía, yo dormía aquí en el asiento del pasajero. Ahí me puse y no di a nadie ese puesto, cuidado. No me moví ni para nada. Mis hermanas venían, unas dormían atrás, otras aquí. Los que después fueron mis cuñados, mi novio, todos estaban ahí porque vivíamos frente a frente. Entonces éramos unas familias que vivimos mucho rato en la calle. No ves que habían las ¿cómo es? Réplicas. ¿Ah? Las réplicas. Las réplicas. Habían las réplicas y entonces nos daba más miedo, nos metíamos. Entonces todo el mundo pasaba ahí. Ya nos repartieron carpas. Vino el ejército, de aquí nos mandaron de Quito carpas. Habían mandado del exterior carpas, cosas, no todo para. Y los bonitos de aquí se cogían ellos Taraj. y mandaban a Ambato lo viejo de aquí. Así nomás. Ese O sea, recuerdo, por fue... ejemplo, nadie no ha de tener, pero yo sí tengo, porque teníamos parientes también que trabajaban ahí y protestaban y hablaban y eso me quedó. O sea, siempre hubo esa protesta, el reclamo Claro. de la falta de transparencia, Claro. de la falta de... Pero bueno, ya, la corrupción vivió ya siempre. se cogieron. Y a No, nosotros pero es nos que dieron no lo debemos bien. estar acostumbrados a eso, ¿no? Y no ha cambiado, en 90 años no ha cambiado. No, toda la vida han de ser lo mismo. Qué pena que tengamos que decir esto, ¿no? Así y ojalá es. que la gente que cuando vea esto más adelante, a través de Hay los años, gente mala, diga, no, porque sí había cambiamos. gente de aquí mismo que también protestaba y ellos son los que avisaron. ¿Y quién estaba de presidente en esa época? Estamos hablando de 1949. Si estamos hablando... Ay, vele, porque sí, inclusive fue a Pelileo y estuvo ahí cuando yo también estuve, mi papi nos llevaba. Fue presidente de la República ya. Sí, pero ya más después. Veamos qué nos dice. Ya está viendo la calle. Preguntemos a nuestro amigo. Galo Plaza Lazo. Ah, presidentazo, Galo Plaza Lazo. Y aún así, bueno, para corroborar nomás, pues quiero saber en qué año fue el terremoto de Ambato y cuántas víctimas tuvo. Era en el año de 1949, ¿no? Veamos qué es. El terremoto de Ambato ocurrió el 5 de agosto de 1949. Este terremoto fue devastador y causó una gran cantidad de víctimas. Se estima que alrededor de 6.000 personas perdieron la vida y muchas más resultaron heridas. Uy, ha sido La ciudad bastante de Ambato grande. sufrió daños Ahora, significativos en su infraestructura. Hay una cosa, que el epicentro fue en Pelileo, no en Ambato. Cerquito, Entonces cerquita, nosotros ¿no? éramos al ruedo, nos sentimos tan fuerte ni tan duro. En Pelileo, desde que cuando nos fuimos ya, entramos a una parte que había una hacienda donde fuimos de paseo, se había caído, desaparecido ¿dónde se nada? ¿Cómo es La piscina. la piscina? Se había digo, no, en la piscina que estábamos, y a todito empezaba a estar botado todo. Todo Pelileo estaba caído.
la iglesia, todo, donde nosotros también se cayó la catedral. ¿Y qué le motivó a escribir el libro, Olguita? ¿Ah? ¿Qué le motivó a escribir el libro y qué escribió en el libro? Porque no he tenido la oportunidad de leerlo. Bueno, me motivó que me gustaba escribir. Yo, cuando estuve en el colegio, en 6º grado, o en 5º grado, habían promovido en 6º grado en literatura que las chicas escriban un libro. ¿No? Ya. No. Estaba yo en 5º grado y promovieron que nosotros escribamos un libro. Que escribamos algo, no dijeron un libro, sino que escribamos algo que tengamos en la mente. Entonces yo escribí, en ese entonces aún no era el terremoto, escribí una cosa que inventé, ¿no? De unas jóvenes, de unas chicas, de unos novios, cosas. Una novela. Entre mí nomás, una pequeña novela, pero poquita, porque no eran cosas grandes. Pero escribí el noviazgo, los chicos haciéndose novios, bien bonito, que ni siquiera después recabé, era de coger, no me dieron, porque era de 6º curso. Entonces, 6º curso, ha visto eso las profesoras y les hacen que las alumnas hagan una presentación de eso. Entonces presentan con chicas, con chicos vestidos de las chicas, ¿no? Hacen todo lo de mi novela, ellos presentan en esa. Hicieron un sketch. Sí, entonces presentaron y todo, y me felicitaron, pues me dijeron que estaba muy bien escrito, y que estaba lindo, y que ni sé qué, y que no sé cuánto, que siempre escribiré un libro, pero no escribí siempre, sino cuando, 75. en el 85. 75 años. Comenzaste a escribir. A los 75 años empieza a escribir. Con el terremoto de Ambato. Entonces, ya no escribí, pues, es que estaba ocupada teniendo los hijos, ¿no? Después escribí. Jubilada. No te jubilaste con eso. ¿Ah? Ya jubilada ha empezado a escribir, Olguita. O sea, a los 75 años, ¿Sabes qué? como decía la canción, a los 75 años le nace un amor por la escritura. En buena hora. Entonces empieza a escribir y escribe su primer libro, Terremoto de Ambato. ¿Y las experiencias extrasensoriales, cuándo escribe? Esas las escribí primero, pero estaban escritas, pero no publicadas. Esas escribí, y es que lo que pasa es que me regalan una laptop en un viaje de Estados Unidos que me fui. Mi hijo me compra y me da la laptop y todo, yo encantada. Entonces mi hija me enseña, dice, esto es así, esto es asado. Yo no había hecho nunca, no había tenido. Y entonces dice, tienes que aplastar aquí, asado y calentado. Y cuando aplastes aquí, es para escribir. Ahí puedes escribir un libro. Ahí me dijo. ¿Así? Entonces aplasto eso y dice, aquí es para escribir, se escribe y va pasando las páginas y puedes escribir un libro. El comentario que me hizo mi hija para indicarme, ahí empecé. Entonces ahí ¿Y de escribo. qué tratan las experiencias extrasensoriales? No, ahí escribí el terremoto escribí. Pero Empecé. escribió antes de las experiencias Sí, extrasensoriales. antes. Escribo el libro El terremoto y escribo y le enseño a mi hijo, y mi hijo lleva a la universidad, que estaba en la universidad, tenía una profesora, y entonces ella ha leído, mi hijo le ha leído en inglés, bueno, porque estaba en español, ¿no? Y entonces han leído, y la profesora le ha dicho, está bien, pero tiene que dividir en capítulos, que no estaba, y tiene que, otra cosa, no poner los nombres de las personas. Ponía el nombre de mi hijo, el nombre de esto, en todo me indicaron que no ponga los nombres, sino que solamente les cambie de nombres, que no en eso de la escritura no se hace,
porque hay cosas que podrían afectarle a la persona y mejor que el que está leyendo el libro no lea nada contra esa persona. Entonces, bueno, ya hice todo lo que dijo la profesora y vine acá y habían estado aquí de cuando yo llegué, en la Casa de la Cultura habían estado haciendo un curso de cómo escribir un libro. Estaba el curso y yo me entré pues. Entonces me seguí todo con el profesor, le preguntaba, le enseñé el libro, también él vio y dijo, claro, dice, porque yo aún no le había hecho nada, claro, dice, esto está de que ponga capítulos, porque estaba escrito así una sola. Tiene que ir dividiendo de tal año a tal año, de tal fecha a tal fecha, o de tal cosa a tal cosa. Ahí me entró. Y logró hacerlo. Y logré hacerlo, pues dice, el libro publiqué. Y ya adquirió la experiencia. Ya. Y luego viene Luego experiencias viene extrasensoriales. No. Para eso seguiste curso de computación también. ¿Cómo? Sí, Seguiste curso de computación. siguió el curso de computación, dice. Usted siguió un curso. Me fui al centro. En Quito, la ciudad daba un curso de computación que allí aún no había todavía nada de esas cosas. Y entonces me fui, que vi el rótulo en la Universidad de Quito, ¿no? Ahí estaba el rótulo que hay el curso, entonces yo ya entré al curso. Ahí hice ese curso y aprendí muchas cosas porque era bien interesante. Entonces ya ahí también ya fui aplicando todo lo que podía, ¿no? Ya, a mí me interesa conocer este libro, de dónde nace y qué le inspira para escribir experiencias extrasensoriales de Alana Pizarro. ¿Por qué dice Alana Pizarro? Me puse de seudónimo, Seudónimo. ya, porque Alana me decía, ¿quién? El Osi. ¿Ah? El Osi, tu nieto. Tu nieto, Bueno, uno de mis nietos no podía decir Olga Susana, y entonces me decía Alana, Ya. un chiquito. En Y vez de Olga Susana me decía Alana. Entonces yo ya me quedé de Alana. Y Pizarro le puse por una que también por ahí le cito, una persona, una joven, ¿no? Que yo era guaguita chiquita y ella era señorita, y venían con otras señoritas a misa y nosotros también a misa, y le veía, era tan guapa, tan linda, olía a la misa, yo le admiraba, le quería. Era su alter ego. Era. Entonces, ella decía que quiero ser igual a la dicha Pizarro. Bueno, ¿y cómo nace el libro? ¿En dónde empieza? Porque nosotros, de lo que hablamos hace poco, la experiencia extrasensorial, de sin conocer el idioma, a los 2 meses de nacida, usted ya entendía y sabía que su madre estaba en la habitación, cuando eso no tenía mucha lógica, si es que se le ve del campo netamente científico. Claro, yo ya salía del cuerpo ahí. Salía del cuerpo, eso también tuve desde que nací. Chiquita salía y volaba por sobre las casas, por sobre mi casa de 2 pisos, por la catedral, pasaba por la catedral, así, volaba. Pero mentalmente yo conocía todo lo de abajo. No sé cómo sea eso, pero yo volaba. Su mente registró eso. Sí, yo ¿Y sentía está aquí escrito en el libro? Era que me salía del cuerpo, yo sentía el ¡fuc! Así, sentía, y ¡pac! Me iba volando. Y volaba, y me iba de un cuarto al otro, y me iba a un montón de peras y cosas que tenía mi papi, que cosechaban y ponían en un sitio, y yo volaba encima de eso. Eso me acuerdo. Pero me acuerdo que volaba, no es que me acuerdo que estaba ahí, porque ¿cómo le veías al montón de arriba? Volando. Y volaba de este cuarto, de la sala al cuarto de mi mami, de donde yo sabía estar. O sea, en esto así, volaba de aquí a acá.
volaba, volaba y yo veía el piso, veía todo. Eso era de chiquiti después. ¿Qué tipo de experiencia le daba? ¿Le asustaba No, o le no, alegraba? sí lo hacía de alegría. Me metía, como decir, y me voy a esto, me voy al otro. Me iba al cuarto de mi mami, me iba abajo a ver los pescaditos que estaban en la pila. Me fui afuera, porque al frente era la catedral, la iglesia inmensa. Me fui a volar por ahí viendo todo lo que veía de los domingos en la misa, pero veía volando. Yo salía del cuerpo. ¡Qué bien! Sí, hay Eso mucha es gente que puede dar el mismo una testimonio. cosa especial. Pero Sí. yo salía del cuerpo mucho, mucho, mucho. Yo me asustaba a ratos, pero alguien, no me acuerdo quién es, que vino a la casa y me ayudó, me dijo que no tenga miedo. ¿Quién? Un padre de la católica. Un padre de la católica, el padre Rueda. El padre Rueda. Me hicieron entender que era normal. Normal. Pero ya digo, yo volaba por todo Ambato, veía las cosas. Siempre volaba, aquí también. ¿Y la gente sabía? Porque en esa época corría el riesgo de que le digan que era bruja y le querían quemar. Ah, En ese tiempo podrían haber pensado mal que quizás tenía... usted sabe cómo fue la historia, que a muchas mujeres consideraron brujas y cosas así. ¿Pero a usted no le decían nada o usted no conversó eso? algo daba de bruja, ¿qué era? Pues de eso ya ni me acuerdo. No ve que eso tuve muchas experiencias y hablé con los padres y les conversé. Cuando me confesaba decía que qué me pasara. Y ahí me hacían entender que no es nada problemático, que es normal que algunas personas tenemos esas facultades de salir del cuerpo y volar. Yo eso tenía. Y cuando estaba trabajando acá en la medicina, no se preocupó de preguntar qué era eso, cómo se llama. Experiencias extrasensoriales. Eso me decían. Ah, ya. ¿Y usted en este libro registra cada una de esas experiencias? Sí, creo. Ya no me di a acordar. Acampa el mensajero del Señor junto a los que temen y los salva. Una de las citas que tiene este libro. El caso del banquero, por ejemplo. ¿Se acuerda del caso del banquero? Yo le vi ¿al qué apellido era? ¿Ah? Del Pilambanco, ¿cómo se llamaba? Ahí está el nombre. Era un banquero de Ambato. El 15 de agosto de 1986, Alara regresó del trabajo a las 16 horas. Estaba cansada y se recostó en la cama, arrimada a las almohadas como lo hace siempre para relajarse y descansar. Unos días antes en Quito, había sido raptado un banquero de la ciudad. En su descanso pensaba en los malos momentos que estaría pasando ese señor. Lo sentía con mucho dolor y angustia, como si fuera algo de ella. Deseó poder ayudarlo de alguna manera a sentirse más tranquilo. Creo que se refiere a Naim Isaías. A Isaías. Sí. ¿Qué pasó con Naim Yo le veía. Isaías? Yo le veía. Entonces, ¿en qué estábamos? Que de la salida del cuerpo que usted le vio a Naim Isaías después de regresar del trabajo, descansa y duerme y le ve a Naim, a la banquero. De las experiencias extrasensoriales. Sí, pero no puedo continuar. No se Le preocupe, veo nos a pasa. Naim Isaías. No, ya no he leído. Dice, en el momento en que entró en estado hipnagónico, es decir, de la vigilia del sueño, tuvo una visión muy clara. Un Eso catre es. en el suelo, en medio de las paredes que enmarcaban la ventana. Eran paredes anchas como las de las casas antiguas de adobe. En dicho catre se encontraba el secuestrado. Desde allí se miraba una mesa de ping-pong. Desde el suelo apenas se podía ver la red. Lo que estaba muy claro eran las patas de forma de X, vistas desde abajo, casi desde el suelo, en donde se encontraba el plagiado. ¿Se acordó algo ya?
Claro, ese me acuerdo que él está aquí, entre las dos ventanas había un sitio, y ahí está echado el Isaías. No hay en Isaías. Y ahí, Y de ahí, en este momento, a punto de quedarse dormida, la visión casi escapó de su mente. Entonces se puso alerta y vino un refuerzo a la visión. El tablero de la vista desde abajo, muy claro. Anana sintió los pies y manos del banquero atados. Luego vio asiladamente la imagen de un individuo de raza negra con bigote. El cabello muy crespo y corto. Era de mediana estatura, más bien de facciones finas. Todo esto sucedía en un estado de ensoñación, pero al término de la visión estaba completamente despierta. Piensa que era una transmisión de pensamiento o telepatía del banquero desde el cuarto en que se encontraba secuestrado. o sea que yo vi dónde estaba. Claro. Estaba acostado y estaba atado los pies, las manos. Eso me estoy acordando ahorita viendo el cuadro. Sí, es en el momento himnagónico. Himnagónico. Ese es el término que se usa para cuando Estado usted está himnagónico, sí está ahí en el libro. en estado himnagónico. Bueno, ¿y qué experiencias más que usted pueda tener memoria de eso? Porque usted entenderá que a la gente le gusta conocer este tipo de historias, pero de boca del autor, de sus propios labios. ¿Qué pasa con estas experiencias extrasensoriales? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo nace la escritura del libro? El encuentro con el príncipe Kraus. Ah, El encuentro con el príncipe Kraus, ¿te acuerdas? sí. Bueno, el libro, desde muy niña, y yo todo lo que pasaba retenía, o si no, lo que va a pasar me venía. Eso ya es Un privilegio, un don, un gift. es un don especial Sí. que yo he tenido desde chiquita. Y tengo cosas que están en el libro desde chiquita. Que tenía, hacía y pasaba. Y volaba y salía del cuerpo. Mi mamá se enfermó de fiebre tifoidea cuando yo era muy chiquita, tiernita, Sí. ¿no? Y entonces me iba yo volando. Abajo tengo en la mente el tanque de agua que había en el patio grande, empedrado, casa colonial. El patio grande empedrado, y me iba del dormitorio que me pusieron, porque mi mamá estaba enferma, me pusieron en el dormitorio de acá. Así, aquí y acá. Aquí en la mitad estaban mi papá y mis otros hermanos. Mi mamá estaba aislada porque le quisieron llevar al hospital de enfermos que les llevaban a todos los de las fiebres tifoideas, pero mi papá y el médico consiguieron que le iban a Aislar poner ahí. en un buen puesto. Entonces yo me cruzaba, me salía de los brazos de mi tía que me tenía parada en el cuarto de acá, Sí. y cruzaba el patio, veía la pila, veía todo. Tengo aquí en la cabeza hasta ahora las piedras y todo. Algo más que quede así en su mente, que, por ejemplo, de lo que se vivió en esa época. En 1949 usted tenía 15 años. ¿De qué edad se casa usted? 23. Sí. De 23 años. Y viene a Quito. ¿Cómo era la vida en el Ecuador? ¿Cómo era ese Ecuador? Ese Ecuador que muchos añoramos. ¿Era pacífico? ¿Era bonito vivir? ¿Cómo era? ¿O siempre Sí era hubo- bonito vivir, pero sí había mucha, ¿cómo se llama lo que hacen las gentes? Muchas bullas, ¿no? Y todos salían y se iban acá al Parque del Ejido a protestar? a protestar. Ahí se reunían, ahí se estaban. Entonces yo eso, por ejemplo, veía y tenía miedo, pues nos daba susto. Entonces, ¿qué me preguntó? Siempre la gente protestó. Sí, Desde ahí siempre. protestaban, hacían en la calle, entre el parque y las casas que habían al ruedo, así en un parque especial, ahí se reunían. Y de ahí empezaban los desfiles y salían para Entonces ahí estaban también para las protestas.
O sea, siempre vivimos protestando. Sí. Nunca nos permitieron No, crecer, ¿no? desde que yo vine a vivir aquí en Quito, eran las protestas. Por la calle Ríos que yo vivía pasaban ya las gentes. Entonces mi abuelita nos escondía, nos metía atrás, que han de disparar, que de acá arriba, porque atrás había la montaña esa que hay acá arriba, y de ahí también disparaban. Entonces nos tenían cuidado, nos escondían. Estábamos estudiando aquí todas mis hermanas mayores, que son 3, y yo, hasta mí, porque ya las demás ya vinieron acá, mis papis, y ya nos quedamos. Y, O más bien dicho, regresamos allá. Usted ha conocido varios presidentes. Sí. ¿Cuál es el presidente que más le ha gustado desde que usted tiene memoria hasta la fecha? ¿Cuál es el presidente que a usted más le ha gustado? No creo que ninguno. Bueno, me gustaban ya me olvidé el nombre, pero que estaba ahí. Galo Plaza. ¿Ah? Galo Plaza. Galo Plaza. ¿Le gustó Galo Me Plaza? gustaba Galo Plaza, yo le quería mucho y era tan guapo. Para mí, que era por ahí. Galo Plaza, Velasco Ibarra, Ríos. ¿Cómo es el Río? Del Río. Dice, ¿cuánto del Río? Claro. Sí. Y de esta época de acá, ¿cuál recuerda? ¿Qué le ha llegado a gustar? De la política, de la vida del país. Porque eso es lo que a mí me llama la atención, que todo ha sido igual desde siempre. La gente viene protestando, no tenemos mayores cambios. Los cambios que hay es gente como usted, que se diferencia del resto, haciendo cosas diferentes, teniendo la memoria que tiene, la experiencia que ha alcanzado, los libros que ha escrito, la fotografía que ha hecho. ¿Qué es lo que a usted le ha gustado de todo esto en su vida? ¿Qué es lo que más le ha gustado? Me ha gustado mi poca educación que tuve, ¿no? Del colegio, de mi colegio de la Providencia de Ambato, del colegio Liceo Ceballos, de la escuela Liceo Ceballos era municipal de Ambato, ahí estuve en la escuela. Después en la Providencia, y después ya vine acá a la universidad, estuve aquí en la universidad, pero estuve poco tiempo porque ya nació quien. Ya nació. Ya vinieron los hijos. Porque ya estaba casada aquí ya con ellos. Entonces ya me salí nomás de la universidad. Comienzo a seguir psicología. ¿Ah? Estudió psicología. Sí, acá entré en psicología. Y al estudiar psicología se preguntó o investigó qué es lo que le pasaba a usted en su ser, en su mente, Sí, qué era. Sí, tenía muchas cosas, tenía escritos, sacaba de libros el porqué de esto, el porqué del otro, entonces... Con respecto a lo suyo. Sí, de mí. Sí, ¿y qué entonces descubrió? ahí decía pues que es una facultad que se tiene de la percepción extrasensorial. Entonces yo cogía todo lo de así, y paga a mí, y me salía ya procesado. Cuéntalo del Juan Pablo II. Lo de Juan Pablo II. Yo ya trabajaba aquí en el Hospital Andrade Marín y no me fui a nada porque tenía que ir allá y me daba una pena. Y entonces venía corriendo a las 4 que salía y mi marido estaba echado ahí en la cama, prendida la televisión o el radio. La televisión, ¿no? Ahí. Y yo llego y me arrodillo ahí y me pongo a verle al Papa. Entonces sale el Papa, yo ya iba a hablar el Papa, o estaba hablando y no pero yo le oigo, no sé por qué, no me acuerdo bien cómo era, si le vi o, pero dice, Lo que iba a decir. pero dice, que aplaudían lo que había hablado el rato que llegué, Ya. y que me arrodillo ahí y le veo que le están aplaudiendo. Entonces él hace así y dice,
yo recibo estos aplausos con la bondad que ustedes me están dando, pero que ni sé qué, pues cuando, antes de que hable el Papa, yo ya sabía lo que va a decir, así era. Entonces yo tenía, yo ¿Y usted? me quedo viéndole a mi marido, digo, yo ya sabía lo que va a decir, y repite todo lo que dice, yo ya supe. ¿Qué es eso? Es un déjà vu. A propósito, usted sabe lo que es el déjà vu. Es una palabra francesa que dice visto ya, vivido ya. Eso, Déjà vu. déjà o vu. déjà vu. Verá, esto no le dice algo quizás usted que pueda entender que el hombre tiene un tiempo finito. ¿Qué significa para usted Que se acaba. la muerte? Sí. ¿Una continuación o un final? ¿Qué es para usted la muerte? El final, ¿El final? el fin. ¿Y cómo entiende todo esto que, por ejemplo, usted ya lo vivió? No puede ser que lo vivió antes, vidas paralelas, algo así. No, usted que estudió psicología, ¿no nos puede decir No, algo eso me acerca de eso? decían, y mi hija me escribió en algo también, que eran cosas que me venían conmigo, pues, y que por eso sacaba. O sea que yo debo haber vivido otras vidas. ¿Y usted cree usted? Dicho que es un alma vieja. Ah, Es un alma vieja. ¿Qué es un alma vieja? eso me decía ella, que soy un alma vieja. Un alma que ya ha vivido otras veces y que todo lo que me venía eran recuerdos de las otras veces. ¿Y usted qué cree de eso? Yo sí creía ¿Qué es lo que creía? De su ¿Qué? propia tinta, de sus que propios hay labios. las almas viejas que ya han vivido antes y que vienen a otro cuerpo. Eso es. ¿Y usted tiene la seguridad o la confianza o la esperanza de que va a regresar nuevamente a otro cuerpo? Su conocimiento, su experiencia. Pero ¿podrá regresar? es que yo nunca hacía porque quiero ni porque tengo. Pac me venía. Entonces yo no sabía que ¿Y tiene miedo a la muerte? no, ¿Y cree que pueda seguir viviendo? No sé, multiplicándose en... eso nunca me he expuesto. Leía todo esto, sabía que hay la experiencia extrasensorial, que eran cosas que esta alma que ya vivió tenía. Leía, pero hasta ahí nomás no he hecho nunca nada. Bueno, Olguita, ha sido súper chévere este tema de conversarlo con usted. ¿Algún mensaje que quisiera dejar como un legado a todos los que escuchen este podcast más adelante? Un mensaje, no sé, algún mensaje para la juventud, para todos los que venimos atrás. ¿Qué le gustaría decir? O por ejemplo, una recomendación, cómo vivir tan largo y con una buena memoria. Que encaminen todas las ideas y cosas que sientan hacia adelante, que no se queden ahí en donde ellos y nada más, que procuren realizarlas. Porque vienen a la memoria cosas y dices, esto pensé y punto. Pero si es que tratas de haces de tu vida mejor, porque sacas nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas situaciones. Que eso es lo que me pasaba a mí, porque no es una la que he visto, sino toda la vida pasaba viendo cosas, donde iba, en Estados Unidos, en Panamá, en todas partes que he ido, veía cosas. Y después, cuando venía acá, veía cosas que ni había visto allá. Entonces eso decía ella, es un alma vieja que va de aquí para allá, guardando sus recuerdos. Un alma vieja que ha tenido mucha trayectoria y que desde luego, compartiendo con todos ustedes que más adelante nos verán. Mil gracias por estar ahí y espero que esta conversación, esta charla, este podcast con Olguita Molina haya sido de mucho interés para todos ustedes. ¿Algo más que quiera decir? De fotografía no me preguntas nada. Claro. A ver, ¿qué más me quiere decir de fotografía? Cuando vine de Ambato, vine a buscar y ahí me dieron el trabajo del hospital. Y la María Villasís, que estaba ahí,
Ya se iba a estudiar y me dejó el puesto. A mí el doctor Jaime Rivadeneira Dávila, que era mi jefe, me dio el puesto y me enseñó fotografía. Un libro. Me dijo, ¿sabe fotografía? Entonces yo me quedé así, le digo, bueno, sí. ¿Y qué sabe? De lo que he tomado, tengo la maquinita y le conté. Entonces se sonrió y ahí me dio un libro que decía fotografía médica. Era un lindo libro con láminas y te iba indicando cómo poner, cómo hacer, cómo coger las piezas, todo lo de los pacientes, todo me indicaba ahí. Entonces digamos que ahí aprendí yo la fotografía médica. Pero el doctor Jaime siempre me venía a supervisar, a ver que haga bien y que aprenda bien. Aprenda, porque estuve aprendiendo. No sabía nada de fotografía médica. Entonces con el libro y con cosas que él me enseñó a revelar a color, en blanco y negro y todo eso. Slides. Me enseñó, pero solo hacía el blanco y negro. Entonces me traían los escritos a máquina, las conferencias. Yo les tomaba las fotos, les revelaba y les ponía en slide. Con el slide pasaban las conferencias. Después igualmente iba a sala, tomaba las fotos de la operación, de corazón, de riñón, de hígado, de todo. Se iba tomando las fotos. En corazón se tomaba el trasplante de la válvula mitral, que se tomaba un punto aquí, un punto acá. Decía, un punto a las 12, un punto a las 6, un punto a las 9 y un punto a las 3. Ese va de color verde. Y los otros puntos, los dos intermedios, el 1 y el 2, ¿no? Era con otro hilo de otro color y ni sé qué. Entonces ya seguían hablando y diciendo y me hacían tomar las fotos y todo. Ya entonces ya cerramos. No, le digo, doctor, le falta la foto de ni sé qué. Le falta, no toma, el color no sé cuánto, no le ponen todavía el hilo. Ah, sí. Se queda loco. Yo estaba haciendo la operación y él estaba olvidándose. Tenía que ponerle exactamente y se olvidó un color. Le digo, falta el color tal. Entonces, gracias, ahí pusieron el color. Entonces hacía eso. Sí. Después venían los pacientes de cirugía plástica, se les tomaba. Cuando ya les operaban, le mandaban. Pacientes especiales, una mujer que había dado a luz ayer y estaba con otro hijo de 3 meses todavía para dar a luz. O sea que estaba embarazada y se quedó embarazada 3 meses después, de otro guagua. Sí, entonces dio a luz al uno y a los 3 meses, entonces le seguimos todo el caso. Ajá. Se tomaba la primera operación, la segunda, y después los guaguas. ¿Y se cree, Olguita, usted la única fotógrafa médica o hay más? Había en ese entonces un fotógrafo en el hospital militar. Entonces, alguna vez estuvo conmigo en alguna parte y conversamos. Y dice, no, sí, ya me fui, algo me dijo. Dice, ¿no ves que me venían, les pasaba los slides y no les gustaba? Y me ponían ¿cómo dicen cuando les ponen a los militares en...? No. Bueno, es un castigo, pero me ponen a no sé qué, decía él. El castigo le ponían. Y si solo paso castigado porque no les gusta. A mí, en cambio, me felicitaban, ¿no? Hasta me hicieron una presentación y cosas. Entonces podríamos estar hablando de una gran fotógrafa en este mundo de fotografía que nosotros vamos rescatando y que estamos presentando ahora a nuestros colegas fotógrafos. Que ha sido una colega fotógrafa que usted se siente fotógrafa. Sí, pero no por... No hice un curso de fotografía. No importa, pero ¿es fotógrafa usted? Claro, sí, trabajé 25 años en fotografía. Una fotógrafa que justo ahora tiene su justo reconocimiento
a través de las redes, de este espacio, para que nuestros colegas la reconozcan y sepan que también tuvimos una fotógrafa en el mundo de la medicina. Clases de fotografía médica ahí en el hospital me hacían hacer. Yo era como decir una persona muy sabionda. No es por... No está bien, Olguita, era sí. el asunto de la fotografía. Se hacía, se enseñaba a todos. Venían los residentes, se les indicaba, aprendían. Me hacían tomar a los pacientes y todo. Y cuando veían que hago algo, decían, vea doctor, esto hizo así. Claro, pues, ella hace bien. ¿Vos cómo hubieras hecho? Los residentes no sabían por dónde empezar, yo ya sabía. Porque trabajé tanto que yo me sabía todo lo que hacía el médico en la operación, todo lo que hacía en recuperación, en donde sea. Sabía los pasos, porque tomaba, pues, y me quedaba. Esa es la memoria. Eso es lo bueno, y eso es lo bueno que nosotros hemos podido rescatar ahora. Y no me queda más que agradecerle, Olguita, por este espacio. Las casas que hago. ¿Estas casas también hará? Claro, tengo 3, esta. Una en Francia y una en Estados Unidos y una en Bolivia. en Estados Unidos. En Chile. En Chile también les regalé una. Todo, hago los muebles, todo. Vienen las cosas Y también el bonsai. abajo los bonsáis. Eso me decían que soy como era. Ya me voy a olvidar el nombre en delante. Multifacética. Multifacética. Que era una persona multifacética porque hacía de todo. ¿Cómo es? Las colecciones, tijeras, coleccioné esto, colección de rosarios, de mi mamá, de primera comunión, de mis hermanos, todo tiene su tiempo, su cosa. Lo mismo allá, la cruz cuando vino el Papa, todo así. Eso es el coleccionista. Hice las casas, 3 casas tengo aquí y una ya se fue a Chile con mi bisnieta. Olguita, la multifacética. Amigos, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy y esperamos que ustedes nos solicitan volver por más historias con Olga Molina, Alana Pizarro.